Se preguntarán, ¿qué relación existe entre la respiración celular y el ejercicio? ¿Será que es posible quemar grasa solo mediante la respiración celular? A continuación se responderán a dichas preguntas. Respirar es quemar energía y convertir la grasa en dióxido de carbono y agua. Cuando hacemos ejercicio, las células respiran más rápido, por lo que expulsamos más dióxido de carbono y agua. Lo que perdemos respirando lo recuperamos con la ingesta de alimentos, porque al comer, el cuerpo obtiene los 3 macronutrientes esenciales: proteínas, lípidos o grasas y carbohidratos, de los cuales se obtiene la glucosa. Esta se caracteriza por ser la principal fuente de energía en el cuerpo humano. Pero, ¿quién se encarga de este proceso? La célula. En el interior de las células ocurren reacciones químicas fundamentales para que todo ser vivo pueda realizar estas funciones vitales. Por ejemplo, reacciones biosintéticas y procesos de liberación de energía, la respiración celular. Ahora bien, dichas reacciones se producen en la célula, pero específicamente en el organelo conocido como la mitocondria. En la mitocondria, las moléculas orgánicas se degradan a partir de moléculas de oxígeno para así liberar energía y almacenarla en moléculas de ATP, las cuales son nuestra fuente de energía cuando hacemos ejercicio. Para simular este proceso, se decidió realizar la reacción química de las células con un proceso industrial que ocurre en un reactor utilizando un mecanismo simplificado de la producción de energía en el cuerpo. Queremos resaltar que a pesar de que los 3 macronutrientes intervienen en la respiración celular, se decidió trabajar únicamente con la reacción de carbohidratos. Se estarán preguntando, ¿en qué se parece un reactor a una célula? Son más las similitudes que sus diferencias. Las células musculares son las que utilizamos cuando nos ejercitamos. Estas se conocen como miocitos y lucen de la siguiente manera. Ahora veamos cómo luce un reactor PFR. Y como se puede observar, ambos tienen un gran parecido entre sí. Es por esto que se decidió trabajar con este tipo de reactor y así poder simular la respiración celular. Los miocitos tienen aproximadamente un diámetro de 5 micrómetros y una longitud de 50 centímetros, por lo que se tomaron estas medidas para nuestro reactor PFR. Cabe resaltar que existen 30 billones de células en el cuerpo humano y como estas trabajan en equipo, para hallar el volumen del reactor hay que tener en cuenta esa cantidad. Claramente, el reactor debe tener unas condiciones de operaciones semejantes a las del cuerpo humano, es decir, una temperatura de 36.5 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Como sabemos, nuestro cuerpo debe mantenerse en cierto rango de temperatura, por lo que se tuvo en cuenta una chaqueta de enfriamiento co-corriente con temperatura inicial de 27 grados centígrados. Por otra parte, como nuestros reactivos son la glucosa y el oxígeno, para hallar la concentración inicial de estos se considera la cantidad de hidratos de carbono que consume una persona deportista de alto rendimiento. Como su actividad física es tan demandante, su ingesta de carbohidrato debe ser considerablemente mayor en comparación a una persona promedio. Al tomar muchas bebidas energizantes, barras proteicas y demás suplementos, se asume que el deportista consume 340 gramos de carbohidrato y 1000 gramos de aire. Adicionalmente, se hizo la suposición de que el deportista es hambriento y consume 10.000 gramos de glucosa por hora. Para calcular el volumen total del reactor, se tuvieron en cuenta las dimensiones de la célula previamente mencionadas y se multiplicó por el número total de células en el cuerpo, lo cual dio un total de 1178,097 decímetros cúbicos. Para calcular los moles iniciales, se tuvo en cuenta que una persona consume 340 gramos de glucosa en una porción de carne y 1000 gramos de aire. Teniendo en cuenta los moles iniciales y las relaciones estequiométricas, se halló el reactivo límite, el cual es la glucosa. Para las composiciones, se hizo la división de los moles iniciales de cada compuesto, dividió los moles totales, lo que dio para el oxígeno una composición de 0,86 y para la glucosa una composición de 0,14. Posteriormente, para hallar las concentraciones iniciales, se usó la fórmula de gas ideal, en donde se usó la composición que se mencionó previamente, una atmósfera 0,082 como la constante de gas ideal y 309,65 Kelvin como la temperatura. El flujo inicial del reactivo límite, como se mencionaron, fueron 10.000 gramos de glucosa por hora. Este flujo se pasó a segundos, lo cual dio 0,0154187 mol sobre segundo de flujo inicial. Como tenemos una reacción irreversible, la ley de velocidad queda como menos RA es igual a K por CA a la alfa por CB a la beta, donde alfa y beta se asumieron como 1. Debemos realizar una corrección de la constante K, ya que la tenemos en una temperatura de referencia de 303,15 Kelvin. Para esto utilizamos el R de 8,314 y la energía de activación de 76.600 Joule sobre mol.
A continuación se muestran las tres ecuaciones diferenciales que se usaron en MATLAB: el balance de energía para la chaqueta y el balance de masa. Se sabe que el delta H de reacción cuenta con dos términos, el delta H de formación más delta Cp por T menos Tr. A continuación se muestran los resultados de acuerdo a valores que encontramos en la literatura. Por último, mostramos la sumatoria de θ y Cpi, que también por medio de datos de la literatura logramos calcular el valor que será usado para el balance de energía. Con la información que se logró obtener a partir del balance de energía y del balance de masa, se logró graficar el perfil de conversión y el perfil de temperatura, haciendo uso de la herramienta de MATLAB y la función de O de 45. Las gráficas resultantes son las siguientes. En el perfil de conversión podemos observar que tenemos una curva que crece a medida que aumenta el volumen y que tiene un comportamiento exponencial. Este comportamiento se puede explicar porque la generación de energía comienza cuando ingerimos alimentos y por lo tanto al no consumir nada la conversión de la glucosa a energía es cero, pues el combustible no está presente en nuestro organismo. Queremos resaltar que la conversión final simulada en el reactor consta de una conversión baja, pues estamos asumiendo que el deportista solo consume glucosa durante una hora y la producción de energía en nuestro cuerpo se da durante todo el día. Adicionalmente, en este caso se asumió que el único reactivo de este mecanismo era la glucosa proveniente de los carbohidratos, cuando en realidad existen tres fuentes de energía para la obtención de esta. Si se tuvieran en cuenta, la conversión de la glucosa en energía podría ser mucho mayor. En el perfil de temperatura se puede observar nuevamente que el comportamiento de la curva es exponencial y creciente, y además presenta varias oscilaciones. Podemos ver que la curva de la gráfica finaliza en la temperatura óptima del cuerpo, que es 310 Kelvin, pero que esta comienza en un valor muy bajo. Esto se puede explicar porque en este caso estamos asumiendo que la chaqueta de refrigeración está enfriando constantemente aunque el deportista no se está ejercitando. Como se sabe, la temperatura corporal debe mantenerse en un rango reducido, pues grandes variaciones de temperatura representarían un grave problema. Nuestro cuerpo presenta mecanismos de refrigeración como la sudoración que funcionan igual a la chaqueta de refrigeración de nuestro reactor. Esta absorbe el calor que el reactor genera al realizar la reacción química de la respiración celular simulada en este proyecto. Al realizar ejercicio, este sistema de refrigeración empieza a funcionar, pues cuando el cuerpo comienza a subir su temperatura, la chaqueta de enfriamiento no permite que la temperatura exceda el rango. Este sistema ocurre muchas veces durante el ejercicio, ya que cada vez que el cuerpo se calienta, la chaqueta disminuye dicha temperatura, pero como el ejercicio continúa, la temperatura aumenta y la chaqueta sigue con su función. En conclusión, se puede evidenciar que es posible simular el proceso de respiración celular llevado a cabo en el cuerpo humano en un reactor PFR, pues estos presentan características similares. Se pudo comprender que la quema de grasa en el cuerpo está directamente relacionada con la alimentación e inhalación del aire, pues estos son los que luego con el ejercicio serán convertidos en energías de dióxido de carbono y agua. De la misma forma, se pudo relacionar la sudoración de las personas con la chaqueta de refrigeración de un reactor, pues estos cumplen con la función de mantener la temperatura dentro de un rango adecuado. Asimismo, se logró evidenciar que cada vez que comemos o nos ejercitamos, la conversión de glucosa a energía aumenta. No obstante, en este caso no logramos obtener una conversión alta, ya que se omitieron pasos del proceso de respiración celular. Esto se hizo con el fin de simplificarlo, pues los reactores industriales tienen restricciones de operación.